starts dripping, a tear drops my eye. My body temperature falls. I'm shaking and they breaking, trying to save the dough. Pumping on my chest and I'm screaming. I stop breathing, damn, I see demons. Dear God, I wonder, can you save me? I can't die, my boo-boo's about to have my baby. I think it's too late for praying. Hold up, her voice spoke to me and it slowly started saying, bring your lifestyle to me, I'll make it better. And how long will I live? Eternal life and forever. Or will I be the G that I was? Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gusto de poder estar hoy con ustedes para compartirles mi visión sobre un libro muy hermoso que les recomiendo ampliamente y que es El arte de amar de Erich Fromm. Esperaremos unos minutitos en lo que se une también Soje Polkaem, quien nos acompañará nuevamente en Galaxia Ana Berta. Esta sección que forma parte del proyecto de Soje Polkaem, El mundo según Soje Polkaem. Ahora Sí te ves. déjame, es que estoy en un entorno natural. Padrísimo. Fuera de mi casa, sabes que estoy de vacaciones y bueno, me tuve que hacer aquí un mini estudio, pero natural, claro. Y puse aquí una banqueta, un banco, y me es un poco engorroso, pero bueno, aquí estamos ya. A Berta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de hoy poder hablar de este hermoso libro que es El arte de amar de Erich Fromm. Y bueno que tú estés qué maravilla que tú estés en ese medio natural, porque también es esa conexión con la naturaleza y el ser humano lo que plantea esa unión, ¿no? Entre el macrocosmos y el microcosmos. Pero ya estaremos hablando de eso más adelante. Me gustaría iniciar preguntándote cómo fue que tú llegaste a este libro por primera vez, El arte de amar de Erich Fromm. Uy, fue de bien joven, de muy joven, y enseguida me enganché con la obra de Erich Fromm toda. Prácticamente la tengo completa, sobre todo los tres fundamentales libros que para mí son el arte de amar, el miedo a la libertad y ética y psicoanálisis. Pero bueno, después tiene una... Pues de bien joven, en una biblioteca, como casi siempre me ocurrió en esas edades, biblioteca municipal de mi ciudad, y allí pues vi un librito que me recordó a otro que ya había leído, pero bueno, de corte distinto, es clásico, El arte de amar, pero de Ovidio. El arte de amar se repetía, hasta pensé que era de Ovidio, ¿no? Pero no, luego me fijé Erich Fromm y lo cogí. Y el caso es que me dio la lectura ya desde un principio, ya desde el principio de todo, ¿no? Porque, bueno, si no recuerdo mal, que a lo mejor no es exactamente el principio, pero bueno, la edición que yo leyera, la primera, estaba encabezada por una frase de Paracelso, que venía a decir algo así como que las frutillas no maduran al mismo tiempo que las frutas. Bueno, era una manera de decir que lo que era el arranque del libro, que hace la pregunta de ¿es el amor un arte? Y a partir de ahí ya, o es el amor algo que ocurre por casualidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues me enganchó. Era un librito, como tú muy bien sabes, que no tiene muchas páginas, se lee muy fácil, tiene una lectura muy amena y es un ensayo, pero penetrante, sobre el concepto del amor y la época en la que lo escribió, que fue pues en la posguerra, ¿no? Al salir de la Segunda Guerra Mundial. Él, como muchos intelectuales, pues denostaron pues, el comunismo, el marxismo en unas ciertas ramas, el capitalismo también. Entonces se movían en una, digamos, en una franja, llamémosle, de humanismo, que estaba ahí fronterizo, ¿no? Entre esas grandes ideologías que pesaban mucho. Fue una lectura que hice en 2 días prácticamente en la biblioteca y luego ya lo compré yo. Cuando tuve tiempo lo compré yo. Pues no sé, tendría 17, 18 años en esa primera lectura.
Y es de esos libros que después se convirtió, en mi caso, en un libro de cabecera durante muchos años. La última vez que vino aquí un cofundador del Museo Jorge Polcain, la pareja de baile de mi hija Alicia, se lo llevó para casa en la pandemia, había muy poco que hacer y se lo llevó, lo leyó también y también le supuso un cierto impacto, a pesar de los años que ya tiene. Es un libro muy actual y bueno, ese fue un poco el contexto en el que yo leí el libro. Y con esto contesto a tu pregunta, creo. Sí, sí, por supuesto. Yo pues llegué a este libro durante también mi adolescencia, en la preparatoria. Como que los libros que fueron los pilares de mi vida, llegué a ellos en esa etapa, ¿no? Entre los 15, 17 años. Em, y bueno, ya para entrar más en materia, el arte de amar pues nos propone lo siguiente, que es muchas veces nosotros podemos llegar a creer que es muy sencillo amar en toda la extensión de la palabra, todo lo que simboliza y significa amar. Y aquí el autor nos dice que es todo un arte que como cualquier otra forma de expresión artística, pues va a requerir de disciplina, de coraje, de fe y de que no sea algo nada más pasajero, dándonos a entender que hay un momento en la vida en que cuando conocemos a alguien y nos enamoramos, ese enamoramiento no pasa a ser amor, sino hasta después de distintas etapas que se van viviendo con este sentimiento. Y bueno, aquí la pregunta que nos hace primero es si el amor es un arte o una mera sensación placentera. Estela, hola Estela, Maris B. nos dice amor universal, un arte que muy pocos aprecian y valoran. Muy, muy cierto. Y es lo que también aquí en este libro extraordinario se percibe. Ahorita vuelve a entrar Soje. ¿Y qué aparece en este libro, El arte de amar? Nos va diciendo que, contrario a otro tipo de arte, este es muy poco practicado. Ya sea en las disciplinas artísticas o científicas, como la medicina, la pintura, la escultura, la música, se ve que el ser humano busca practicar, comete errores, los corrige, pero en el arte del amar, como que uno está de fracaso en fracaso y no sale de ahí. ¿Y por qué? Él tiene una respuesta a ello y desde su punto de vista es porque tal vez es más difícil para nosotros mirar los errores que estamos cometiendo y que está cometiendo el otro para así corregirlos. Entonces, a su vez, también llegamos a confundir el enamoramiento y la pasión con el amor. El amor entendido como algo mucho más sublime, mucho más complejo en ese sentido, y que a veces nada más estamos buscando a quién amar. Y él nos dice, no, tenemos que partir del hecho de el amor por el amor mismo. Y nos habla también de cómo se ha ido transformando el concepto del amor, de modo que lo que antes era como un intercambio meramente mercantil, donde nada más estaban buscando esos matrimonios por conveniencia o casarse y después llegar al amor, ahora la moda se ha transformado, la visión de este término también, y ahora hasta que no estamos enamorados, no se llega al matrimonio en la mayoría de los casos, ¿no? Y bueno, también está la cuestión de que va cambiando lo que uno busca en el otro y lo que el otro busca en uno.
y nos dice que antes, por ejemplo, pues era más sensual una mujer que fumaba o que bebía una copa de vino, y ahora ya es como más enfocado a, bueno, ya tiene un tiempo este libro también, ¿verdad? Pero ya es más enfocado a una Yo, relación como más, eh, más hogareña, ¿no? Más ¿cómo decirlo? Eh, ay, un estereotipo, digamos, los más, estereotipos. no tan, en fin, no tan, ¿verdad? Esa hermosura, esa belleza casi de cine, el patrón de la mujer desinhibida, de la mujer famosa, de la mujer como un objeto que si lo consigues, pues evidentemente viene un poco a darle brillo a tu propia personalidad, ¿no? Entonces, ese estereotipo que es contra el que él un poco dibuja su teoría, ¿no? Porque era el estereotipo de la época, pues lo trata de reconvertir evidentemente en un estereotipo más cercano a una visión distinta, más humanista, donde la mujer no es cosificada, no es un objeto que se busca y se consigue y es una conquista, como se suele decir, ¿no? No, Así. el ve, como tú muy bien estabas diciendo, aunque me perdí por desconexión, me perdí una parte, pero bueno, estamos hablando de un libro que conozco de memoria igual que tú y creo que más o menos sé por dónde ibas, ¿no? Y que es un poco la introducción que hace él sobre el objeto del amor, o sea, sobre el amor como una capacidad, una potencialidad que tenemos que tiene que ser Apoyada. pues cuidada, tiene que ser pues como cualquier arte. Yo creo que pone el ejemplo, si no recuerdo mal, de la medicina como una de las artes en la que evidentemente no se puede decir que uno es médico, ¿verdad? Si no ha aprendido antes la teoría a fondo y luego la práctica. Porque un médico solo con teoría, pues tampoco es un médico. Es un conocedor en fin, de la anatomía, de lo que sea, de las enfermedades, de la etiología de las o causas de las enfermedades, pero no es el médico internista que tiene un paciente entre las manos y tiene el cuidado de su vida entre ellas y por tanto ahí ya requiere de las dos cosas, teoría y práctica, y que eso junto da el conocimiento. Por eso, como tú muy bien decías, el amor, pues en esa época, y creo que ni ahora, se conoce o se le da ese calificativo de arte. De arte en el sentido más pleno de la palabra, porque el arte, que viene del tecné griego, es referido a todas las... hay muchísimas cosas que son arte, la cocina, el arte culinario, el arte, no solo el arte, digamos, el de pintar o hacer, evidentemente eso también son artes, pero son también artes que requieren de una disciplina previa que es conocer la teoría, tanto para el pintor como para el arquitecto como para el escultor. Él viene a decir esto, que todo arte, si lo es, pues requiere un conocimiento, una teoría, por tanto, que yo creo que es lo fundamental del libro, la almendra del libro es la propuesta que él hace de que el amor es una capacidad humana, una potencialidad que tenemos y para conseguir poder disfrutar, tenerlo y saborearlo y conocerlo, pues eso implica pues lo que todo arte, una teoría sobre el hombre, una teoría sobre el amor en sí, sobre una de sus capacidades fundamentales, una de las más, y la mezcla de teoría y práctica para saber distinguir, por ejemplo, eso de que el amor no es lo mismo enamorarse que continuar a estar enamorado. Para continuar a estar enamorado implica pues ciertas cuestiones, ¿no? Él pone sus ejemplos en los distintos objetos de amor, ¿no? Pero pone sus ejemplos en ciertos valores para poder conseguir esa capacidad, ¿no? Como son el respeto, la responsabilidad, el conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva es eso, el arte que todos lo asociamos con las bellas artes
un concepto, un clásico, ¿no? En toda la filosofía y que sigue vigente, porque casi todo el mundo cuando habla de artes, nadie se refiere al arte de amar. Sí, ¿no? Y incluso yo diría que cuando suena eso del arte de amar, la primera interpretación que hace todo el mundo es el arte de la conquista, digamos, de esa especie La de, seducción. exacto, de ese juego amoroso, de ese que tienen pues en las especies animales, en todas también, el cortejo. Hay pajarillos, me estoy acordando de un pájaro que no sé cómo se llama, que pues le hace un nido, una vivienda, ¿verdad? Y la colorea, le pone frutas, le pone flores, talmente una casa. Ese cortejo que luego también puede darse en forma de bailes y de cosas así, como los pajarillos, pues eso no es el arte de amar. Eso es una parte, evidentemente, que puede ser, pero él profundiza más y yo creo que este es el meollo de este libro y la propuesta de este maravilloso libro, que yo para mí es un clásico ya y, y fundamental, donde los haya. Sí, muy adecuado todo lo que nos has comentado, porque en pocas palabras nos has dicho prácticamente de todo lo que trata el libro, tiene mucho, mucho, mucho que eh, de lo cual podemos ir desmenuzando cada parte. Em, y hay una frase en la que me gustaría que reflexionáramos un poco más, ahondando en ella. Y es la siguiente, y aparece en este libro. La gente cree que amar es sencillo y lo difícil encontrar un objeto apropiado para amar o para ser amado por él. Claro, Y sí, muchas veces pasa así, Soge, ¿no? A veces vamos por el mundo y el autor nos lo dice creyendo que cuando encontremos a esa persona indicada, la adecuada, la que digamos, wow, con esta, ya yo encontré el verdadero amor, ya vamos a aprender a amar. Y nos dice que no, no es así. El ser humano debe irse preparando para amar desde el inicio. ¿Y cómo se hace eso? Amando, amando en todos los sentidos y a todo el mundo, ¿no? sí, Eh, Siendo uno con el universo em, y con todo lo que forma parte de ese universo. Pero allí atiende a otra cuestión, que es, bueno, sí, vamos a amar a todo y a todos, pero hay distintos tipos de amor también. Y claro. eso es a lo que hace énfasis este extraordinario autor. Em, y entonces aquí ya nos deja ver que no solo es encontrar a ese objeto amado o a esa persona que vamos a amar, sino que aprendamos esos pasos para ir evolucionando en este acto, en este arte. Y nos dice que muchas veces, pues, lo que ya nos decías, ¿no? Hay una confusión entre enamorarse y permanecer enamorado. El permanecer enamorado, pues, ya requiere de una mayor responsabilidad, de un mayor esfuerzo, de un mayor compromiso con uno mismo y con el otro. Y es el poder sentirse cercanos, el poder sentirse uno solo. Y muchas veces se cree que nada más la atracción sexual es lo que nos va a llevar a ello, ¿no? El acto sexual en sí. Y no, eso el autor nos dice que esa atracción sexual, ese apasionamiento, ese momento de intimidad, pues es poco duradero. Y lo que construye realmente una relación fuerte, pues ya es todo lo que va detrás y es el conocer al otro, el ver todos sus defectos, todas sus virtudes, el ir creciendo juntos, el ir aprendiendo el uno del otro y darnos cuenta que nunca terminamos de conocer al otro, porque en ocasiones podríamos pensar, ya te conocí completamente, ya no tengo nada que saber de ti, bye bye, y me busco otra persona, ¿no? Y no es así, porque ni siquiera nosotros mismos terminamos de conocernos. Es siempre un autoconocimiento diario y por lo tanto también del otro. Es un reconquistarse mutuamente día tras día y eso es donde está el trabajo en pareja, que no sea nada más de un lado y del otro no, ¿no? Sino que sea de ambas partes. Por aquí nos dice Estela, entonces las parejas de más de 20, 30, 40 años juntos se aman realmente o sería una costumbre. Y si no hay sexo, no hay amor.
Ajá, claro. A ver, Sí, a ver. te explico un poquito esta pregunta que hace Estela, ¿no? Dices, Estela se llama. Bueno, que viene un poco al caso de lo que estabas diciendo tú. Es que Erich Fromm en este libro nos derrumba, tritura los mitos, digamos, que funcionan a todo meter en la sociedad que a él le tocó, la sociedad contemporánea de 1900, del siglo XX, y los tritura, ¿pero para qué? Para rehacerlos. Porque efectivamente, si el amor dependiese de un objeto, pues simplemente sería una cuestión de que aquella persona que me gusta, ya está resuelto el amor para mí. Ah, no, también le tendrías que gustar a él, pero eso no llega, no llega. Entonces, él plantea una cosa que es fundamental en ese sentido para cambiar el enfoque, ¿no? El enfoque de, ¿es posible el amor después de 20 años o es costumbre? ¿Es posible el amor sin sexo? Porque puede llegar una edad, ¿verdad?, en la que el sexo, claro, pues él ahí nos plantea una cuestión trascendental, yo creo, y es la siguiente. El amor, por eso él habla de una teoría del ser humano, primero, y una teoría del amor, después. Él habla de que el amor es la respuesta madura al problema de la existencia. Entonces, cuando eso es así y se descubre que realmente el amor es una potencialidad, una capacidad que todos tenemos, pero no es simplemente pues un episodio de enamorarse o una etapa de enamoramiento que se rompen, ¿verdad? Se caen todas las murallas y barreras entre dos personas y viven eso de un modo excepcional, pues con una idiosincrasia que llegas a sentir a la otra persona como esa media naranja, ¿no? Que sin ella no puedes vivir y todo tiene mucha intensidad, pero claro, va pasando el tiempo y el tiempo implica, pues, o que formas familia y tienes hijos, o que tienes que tener un trabajo, si no, no puedes vivir o sobrevivir. Se suele decir que si no entra dinero por la puerta, dinero en el sentido de trabajo, ¿no? Si no hay una economía, pues sale el amor por la ventana. Bueno, quizás no sea del todo así, pero todo eso él lo rompe, lo tritura por su teoría del ser humano, del hombre, de lo que realmente nos ocurre y del por qué buscamos el amor. Porque buscar el sexo, eso lo analizaron ya muchos filósofos, entre ellos, por poner un ejemplo muy influyente, que fue el de Arthur Schopenhauer. Él decía que el amor no era más que el ardiz, ¿verdad?, para la continuidad de la especie. Es decir, venía a decir que simplemente era algo que era una pasión que nosotros tenemos, una inclinación a buscar en el género contrario, pues la continuidad de la especie, el repetirse, el seguir ahí la especie viva. Bueno, si fuera eso, pues seríamos de un comportamiento exclusivamente animal. Pero no, somos animales, sí, pero racionales, animales que filosofamos, que tenemos otras necesidades existenciales. Por eso él habla del amor como la única respuesta madura al problema de la existencia. Y cuando habla del problema de la existencia, habla de algo que realmente es así. Es decir, él lo plantea desde un punto de vista de psiquiatra como era, de psicólogo y sociólogo, porque él, aunque es de la escuela de Sigmund Freud, donde se le daba demasiada importancia, bueno, pues a los aspectos individuales, el ego, internos, el yo, el ello, etcétera, etcétera. Todo esto que ya sabemos, el superyo, la teoría sexual de Freud. Él es de esos psiquiatras que, continuando un poco ese inicio del psicoanálisis, le plantea pues un sociologismo, le aplica un sociologismo y otras cuestiones. ¿Cuáles? Pues para mí la fundamental, que es esta. El hombre, como individuo y como humanidad, tiene una especie de caída al mundo, de reconocimiento total, a partir de una determinada edad, de que es
un individuo, es algo separado del mundo, No es algo que el mundo lo puede abrumar, que la propia existencia le puede generar angustia, incluso sentimiento de culpabilidad. Pon el ejemplo, porque él también era un judío, ¿no? En ese sentido tenía también un corte religioso, parte de su teoría. Él pone el ejemplo de Adán y Eva, de la caída de Adán y Eva, pues en lo que es el conocimiento, y ese conocimiento al ser humano, de joven, o en la edad que sea, lo enfrenta precisamente a la totalidad, a la unitudo rerum, al desconocimiento del otro, al desconocimiento de sí mismo. Ya no es una persona que opera dentro del mundo y no se entera de nada, ¿verdad? Como un animalillo. No. Es alguien demasiado consciente, demasiado lúcido, pero que a lo mejor quizás esa lucidez no acaba de captarla en su fondo más esencial. Pero él sí, él al menos trata de hacerlo y plantea que el hombre en ese sentido es un proceso de separatidad, lo que él llama así textualmente, la separatidad, es decir, la vivencia de que es un ente separado realmente de lo demás y que cae como del paraíso y tiene que nuevamente religarse. Y religarse implica, pues, buscar formas de unirse. Habla y expresa de un modo hermoso las distintas formas de unión que suele buscar el hombre o la mujer. La unión en el rebaño, es decir, en el ser igual que los demás para no sentirse distinto. Solos. O unión en el sentido orgiástico, excesivamente hedonista, ¿no? En la que solo el placer, el sexo y no sé qué es lo que nutre el amor. Eso, pues, está comprobado que es una fuerza que está ahí, es una pulsión que tenemos y que evidentemente el sexo es una función, tiene su función y tiene una realidad que nos afecta. Pero ¿es eso lo que nos empuja y lo que nos puede representar el amor? Pues no. No, porque eso son vivencias que son muy intensas, vivencias orgiásticas, que él llama así, que duran lo que duran. Son intensas, cortas, pero luego, si no son en profundidad, No tienen, sí. resulta que te sientes más solo todavía. Sí. O te puedes sentir más separado. Con lo cual, ahí viene ya después, efectivamente, los distintos. Conocer el amor, pues, implica que tú tienes que saber que el amor a un desconocido no es lo mismo que el amor a tus padres, que el amor a ti mismo, tu autoestima, no es lo mismo que el amor erótico o de pareja, que etcétera, etcétera, etcétera. Que hay el amor como elemento universal, pero luego hay distintos objetos del amor, con condiciones distintas. No es lo mismo el amor de la madre, ¿verdad?, que el amor del padre, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esa pregunta que hizo esta Estela se contesta muy fácilmente con esta teoría inicial, básica y de fondo que plantea Erich Fromm. No. El amor no es una cuestión solo sexual o erótica, ¿verdad? Placentera, ¿verdad? Puramente hedonista, ¿verdad? No, porque si fuera eso la existencia, entonces viviríamos siempre como en una situación de condena, porque la vida no es todo placer, la vida también es dolor, la vida también es sacrificio, la vida también es trabajo, y hay que saber ver todo eso con otra persona, con la otra, para, al menos, como tú muy bien decías, no conocerse totalmente, porque conocimiento es muy difícil, llegar a la esencia. Yo, por ejemplo, no soy esencialista, ¿no? Pero tratar de llegar a la esencia del ser humano, pues es difícil, no, es casi imposible. Y bien que sea así, porque en parte somos un misterio, y yo el misterio le veo una connotación positiva, ¿no? Que siga siendo un misterio una pareja para ti, pues es algo que sigue uniéndote en el sentido de que quiero seguir profundizando en ese misterio que es la vida, que es mi ser amado, que es mi pareja, y que soy yo mismo. Porque en cierto modo nos vemos como un espejo. Entonces, al final, el amor, ya no lo dice él, esto lo digo yo, es como un espejo, ¿verdad? Es como un espejo en el que nos estamos mirando dos personas, pero si solo fuera sexual, es un espejo total.
que si no se cuida, si alguno de los dos no lo cuidan o ninguno de los dos, pues aunque se hayan enamorado muy, muy intensamente, ese espejo que requiere otras cosas, pues puede caer, romperse y en 1000 pedazos. Así es. El amor no es solo eso, como muy bien decís tú y apunta Erich Fromm. Erich Fromm da, yo creo que en una de las claves esenciales, no la única, pero en una de las claves esenciales. El amor es una respuesta al problema que representa la existencia humana. Y allí también la importancia de que no dejemos de practicar ese arte. ¿Qué significa esto? Que sí puedes estar enamorado de tu pareja 20, 40 años, pero eso requiere de que tú también inviertas tiempo, de que tú también des de ti y no dejes que la costumbre, precisamente la rutina, pues trastoque esa relación que se ha creado y que al mismo tiempo se vaya fortaleciendo con los detalles que no se deben ir perdiendo, con a lo mejor una palabra amable hacia el otro, ¿no? Esas sorpresas que llenan de alegría, no sé, cuestiones que tú con tu pareja sabrás qué le gusta a cada quien, ¿no? Y así aplicarlo en el día a día. Porque muchas veces pues nada más decimos, como en todo, ¿no? Nos quedamos en ese dominio de la teoría, pero la práctica ya es otra cosa. Entonces, no quedarnos nada más con em, las ideas que tenemos sobre el amor y lo que precisamente este autor nos invita a reflexionar desde otra perspectiva. Como bien comentas, pues no se queda con el constructo que ya ha sido formado del concepto de amor, sino que lo reconstruye, lo deconstruye y lo reconstruye a su propia forma de entender esto y de darnos a... y de hacernos percibir lo que a lo mejor estamos cometiendo de errores como especie, como humanos. Em, y hay una frase que también me gustaría mucho que atendiéramos, que es la siguiente. Considera la intensidad del apasionamiento, es estar locos el uno por el otro, como una prueba de la intensidad de su amor, cuando solo muestra el grado de su soledad anterior. Y es lo que nos venías explicando también. A veces, si nada más nos unimos intelectualmente o nada más nos unimos sexualmente, esa intensidad no pasa de allí, ¿no? Debe de haber algo que cree unas raíces más fuertes, más profundas y que nos lleven a sobrepasar ese límite de la pasión para llegar entonces sí al amor con la conciencia de que estamos amando, no solo ese dejarnos llevar, porque eso es solo la primera parte de lo que significa el amor en sí, ¿no? No sé si por allí tú estés de acuerdo o quieras Sí, no, añadir. perfectamente de acuerdo, porque va un poco en la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, uno puede pensar que si sale de 4 cursos, de 4 años de mecánico, pues luego coge un coche, ¿verdad? Y ya lo puede manejar y puede saber todo. No, y fíjate, pongo este ejemplo que me surgió ahora, pero lo digo también ahora mismo a conciencia, porque yo veo que los chicos jóvenes que le dan mucha importancia, por ejemplo, a tener un buen coche o una buena moto o lo que sea, se fijan constantemente en si ese coche tiene un ruidito malo, si va funcionando bien o no. Es decir, ponen atención, en este caso es un objeto material, pero es un objeto que a ese chico o esa chica pues le reporta una satisfacción. Primero, evidentemente, pues es un útil que hoy, es un medio que hoy es casi imprescindible. Si no es imprescindible, es casi imprescindible. Un medio de locomoción, llamémosle, imprescindible en una sociedad de hoy avanzada. Bueno, pues los hay que compran automóviles preciosos y ponen más oído, más la vista en cómo se comporta el coche, que si se tratase de su pareja
de su amada. Pues no, claro, el amor implica, pues, las 4 claves que él ponía, que se resumen básicamente en cuidado del otro. Si cuidas del otro, puedes decir que lo amas, porque un jardinero que diga que ama a las flores o ama su jardín, pero está descuidado, puede decir misa, puede decir lo que le dé la gana, pero resulta que le falta el cuidado a las flores y el jardín es un desastre. Pues es un jardín desordenado que también la naturaleza, pues con su caos o con su manera de funcionar, pues se da. Pero si tú te dices que eres un jardinero, ¿verdad?, que amas la jardinería, pero no cuidas las flores, no le das agua, no atiendes si hay un problema, qué bicho le puede atacar, o en fin, todo esto. No puedes decir que lo amas. Entonces el cuidado, que él lo pone como una de los 4 elementos, el cuidado es uno. El otro es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el acto de amar, todo acto de amar, porque en el acto de amar también está el de la autoestima, el de amar a uno mismo en primera instancia. Quien se ama bien, y cuando digo bien, no me estoy refiriendo a quien es un narcisista puro, el que solo se mira al ombligo. No, el que se ama, el que es una persona que cuida de sí en todos los terrenos, pero para bien, para mejorar, para ser una mejor versión de sí mismo. Pues amar implica, hoy se ve más que, parece más importante que te amen que amar. Erich Fromm dice, no, es más importante amar. ¿Por qué? Porque en el amar, ¿qué es lo que das? Das de ti mismo lo mejor que puedes dar. Puedes dar dinero si lo tienes, puedes dar propiedades si las tienes, puedes dar cosas, puedes dar también un regalo, pero lo primero que tienes que dar, lo más valioso, y es realmente lo único que tienes, es darse uno mismo al otro. Entonces, eso implica responsabilidad. ¿Por qué? Porque tus actos, al final, tienes que responder de ellos ante una persona que dices amar. Porque si no eres capaz de responder ante ese amor, pues llámale como quieras, pero es como el jardinero, está pues sí, en las nubes. Tiene que ser congruente la palabra con el acto. Exactamente. Luego habla del respeto. Y el respeto no es aquí una cuestión de autoridad, ¿no? Porque se suele asociar, hay que tener respeto a tus padres. Bueno, ahí sí también hay un poco esa especie de, bueno, respeta a una persona que es mayor que tú, respétale su grado de autoridad porque tiene más experiencia de la vida que tú, y eso ya le refiere pues en fin, que hay que escucharlo, ¿no? Hay que escucharlo, de hecho, la raíz de respetar viene del latín, es respicere, y es saber mirar. No es tener miedo a alguien, no, es saber mirar. ¿Y saber mirar qué? Pues a la otra persona, a quien tienes enfrente, a quien dices que amas. Eso es clave. Y la final es el conocimiento, lo que hablábamos antes. No hay conocimiento si no conoces teoría y si no lo llevas a la práctica. Es eso lo que hace a un amor de pareja, pues, digámoslo así, poder estar expuesto a las partes duras de la vida. Esa es la prueba del algodón, el conocimiento. Aunque no sea total, aunque no sea, no es necesario, pero sí el interés, el conocimiento por el otro. Eso es clave. Pues esas son las 4 recetas simples que se podrían decir como la axiología, es decir, el orden de valores que él plantea como ser humano para poder llevar a buen término la capacidad de amar a otra persona. Y eso implica, pues, que si es así, tú ya puedes construir, pensar en un amor de por vida, con un horizonte existencial, con un horizonte en el que esa persona forma parte de tu vida. A eso a las personas les genera un poquito de miedo. Y entonces, si te genera un poquito de miedo, es que tú eres el que tienes que aprender a amarte tú primero. Si estás temeroso por entregarte, si estás temeroso porque vas a vivir siempre, ¿verdad?, con la misma persona, etcétera, etcétera, bueno, pues eso es
yo creo lo que en general falla demostradamente, porque hoy hay cada vez más matrimonios que fracasan precisamente por caer en esa especie de tontería casi juvenil, y que me perdonan los jóvenes porque yo también fui joven y también tuve mis amores platónicos. Me enamoré de una profesora que era más mayor que yo y que era, bueno, pues un amor imposible, platónico, era un ideal. Bueno, pues para superar eso tienes que ponerle otros medios, otras recetas de madurez de la persona. Entonces, bueno, yo creo que con eso evidentemente barres de un plumazo pues todos esos tipos de amor, ¿verdad?, que parecen funcionar muy en general, y estoy enamoradísima, y casi llevas a tu novio en la carpeta en el colegio como si fuera el ídolo que canta, ¿no? Ese ídolo que tienes por un cantante o por una cantante. Estoy enamoradísima de... Bueno, sí, está bien eso, pero párate y profundiza, porque no es solo eso el amor, ¿eh? Porque se implica un horizonte vital completo, como se suele decir en esta fórmula, ¿verdad?, de casamiento católica, pues te amaré hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Sí, Pues, hasta. yo no tengo una visión católica, no tengo una visión religiosa, tengo una visión humanista, en cierto modo, muy marcada, y por eso me inclino por esta fórmula, este planteamiento que hace Erich Fromm, porque al final es un planteamiento, que es lo que yo creo que es también clave, en el que el amor es un fenómeno histórico. Y como fenómeno histórico tienes que saber que evidentemente en las distintas etapas de la humanidad funcionó o funciona de modo diferente. Hubo épocas, evidentemente, en las que el humano se comportaba prácticamente como un animal solo, y lo único que era conseguir alimento, dar continuidad a la especie, hacer lo que hay que hacer para poder tener crías, etcétera, etcétera. Pero superadas esas etapas y en las distintas fases de la historia y de evolución, pues no te puedes quedar ahí, moreno o morena. Tienes que un poco aprender algo, ¿no? Y aprender implica esfuerzo. Voy a ver si soy capaz, perdóname, No, porque creo que tengo un poco ya de iluminación. Ahora, ya se oscurece un poco. Y allí también entra estos dos conceptos que son muy importantes, que es el amor maduro versus el amor inmaduro. Y el amor inmaduro va a traer consigo pues la dependencia o codependencia emocional o de distintos tipos, que puede ser activo-pasiva, y ahí nos habla un poco del sadomasoquismo, donde uno es el que se somete al otro y el otro es el que domina, ¿no? Y allí pues al haber uno que esté por encima del otro, o uno por debajo del otro, pues no hay una fusión realmente con plenitud y con integridad. En cambio, el amor maduro pues nos va a llevar hacia nuestra propia independencia y libertad, como decían, creo que Jalil Gibran, eh, es volar juntos en una misma dirección, pero cada uno desde su propio ser, ¿no? O sea, vamos a acompañarnos en el camino porque queremos acompañarnos en el camino por convicción propia, pero de ninguna manera yo voy a impedir tu vuelo, de modo que ni siquiera podríamos emprender el vuelo, ¿no? Si fuéramos los dos con las alas y no pudiéndole al otro darle la posibilidad de volar, ¿no? Entonces allí está también como el amor que beneficia solo al alma, y ahí lo dice expresamente, va a irse más allá del físico, más allá de lo que podría gustarnos de una persona. No es solo la apariencia, ¿no? Sino también el ser del otro. Y es entonces que al darnos a nosotros mismos, estaremos entregando lo más preciado y precioso que tenemos, que es nuestra propia vida. ¿Y qué es nuestra vida? Pues precisamente aquello que nosotros sentimos, que pensamos, todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo, no solo en cuanto a la parte intelectual, sino en cuanto a la parte de la existencia, de cómo cada error, cada experiencia, cada
forma de pensar, cada ideología que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, pues se va transformando y esa transformación nos trae conocimiento y nos trae una evolución mayor del ser. Al mismo tiempo, pues estaremos también compartiendo nuestras alegrías, nuestras tristezas, los momentos buenos, los momentos malos, nuestro tiempo, esa inversión del tiempo. ¿Cómo vamos a valorar también al otro? Pues dándole parte de esos minutos que no vuelven, ¿no? Entonces también saber elegir con quién queremos de verdad pasar esos instantes. Exacto, como dice Paris 2020 Ann, para hacer de un amor puro sin ser tóxico. Ahora eso, ¿no? Cómo perdemos a veces la noción del verdadero amor y nos vamos hacia la toxicidad en la pareja. Es muy difícil, o sea, sí están esos 4 pilares que bien nombraste y que menciona el autor, pero no son nada simples, no son nada sencillos, porque, bueno, suenan muy fáciles, pero a la hora de aplicarlos es donde realmente el individuo se pone frente a un reto mayúsculo. Eh, Y, esa, sí, y ese quizás es el gran acicate, bajo mi punto de vista, es el gran acicate de lo que puede ser la talla de un ser humano. Pues es eso. Te enfrentas a una cosa verdaderamente difícil. Te enfrentas a una cosa, pero es que acaso vivir es fácil. no. Es que la vida no te pone pruebas durísimas, incluso algunas irresolubles. Es que acaso eso no ocurre, pues no solo en un amor De pareja o en una relación. de pareja, sino en otras relaciones, en el de una amistad o en el de un Ajá. padre y hijo, porque pueden tener características diferentes, como él también profundiza en ello, ¿no? Porque, como muy bien dice, pues una cosa es el amor como capacidad y otra cosa son los objetos del amor. Él habla desde la autoestima hasta el más, digamos, excelso, que lo pone también en juego. Es una parte muy... para mí una parte muy hermosa porque a mí, que tengo ese punto filosófico, pues me llevó a ver la riqueza con la que toca el fenómeno del amor Erich Fromm. Y es que llega a hablar precisamente de el amor a Dios también, que es también es un objeto de amor, llamémoslo objeto, pero para entendernos. Es decir, hay personas que evidentemente también dentro de su existencia, pues no solo es importante el sí mismo, no solo es importante la pareja a la que ama, los padres, sus hermanitos, sus amigos, la amistad, el desconocido, la fraternidad, ¿no? El desconocido, puedes optar por pensar que el desconocido son todos los demás y tú no eres desconocido, ¿verdad? No, pues también. No, pues tú eres desconocido para los otros también. O sea que la fraternidad, que es una forma de amor, que es la hermandad, digamos, pues también él lo señala, lo analiza. Y ahí, precisamente en el amor a Dios, habla de filosofía pura, llega a hablar de cuestiones lógicas que afectan también a ese tipo de amor, del amor de una persona, ¿verdad? De un ser humano, que en el fondo es una motita de polvo, pues a lo que él cree que es, digamos, el ente de mayor, bueno, pues el que no hay nada mayor que pueda ser nombrado, ¿no? Bueno, pues en esa relación también utiliza la diferencia entre las religiones que utilizan la lógica paradójica o la lógica, digamos, la clásica, la aristotélica, la de la identidad, la de la contradicción, etcétera, etcétera. Da un repaso enorme, profundo, a todos los tipos de amor, no solo el romántico, que también el de pareja, y supone algo que es fundamental, al menos tener lo que no se puede tener nunca, porque uno no puede esperar tener un Catón para saber cómo vivir, uno no puede esperar un Catón para saber cómo enamorarse y cómo actuar, y uno no tiene un Catón tampoco pues para cosas importantísimas en la vida. No, pero puedes disponer de medios que te pone el conocimiento hasta ciertos límites,
en personas que han profundizado en ello. Bueno, pues aquí estamos hablando de un psicólogo, de un psiquiatra, de un sociólogo, de un filósofo, porque él fue filósofo, él formó parte de la escuela de Frankfurt, que son, bueno, pues la derivada de toda aquella época marxista, donde figuras importantísimas como Frank Horkheimer o Theodor Adorno o muchos otros, pues han intentado continuar eso, pero tratando de limarlo, tratando de mejorar ese conocimiento. Bueno, pues no hay un Catón para todas esas cosas. No puedes ir, ¿verdad?, a un libro, evidentemente, que te diga cómo comportarte en cada momento. Tú eres padre, tienes que vivir la vivencia de ser padre, pues también como ese misterio y como esa... pero enfrentándote con elementos importantes. El coraje, no el miedo, el tratar de aprender, aunque no haya un Catón, el tratar de aprender, pues, cuál sea o cuál pudiera ser, ¿verdad?, la mejor manera de educar a un hijo, o cuál será la mejor manera de tener una autoestima que te permita, pues, ir por la vida no como un corderito amedrentado que te escapas de todo. Esas claves que nos dan un mínimo de conocimiento, pero que no son el Catón, pues es a donde hay que mirar, porque es en donde las personas, y esto es un poco también el espíritu, yo creo que de tus propuestas, las que haces en las redes, ¿no? Y la de El mundo según Serge Porcain, en este caso en la galaxia Ana Berta, es tratar de, entre las personas con diferentes incluso visiones de la vida, tratar de conocer más, de conocer mejor. ¿Vamos a llegar a ese Catón? No, es imposible, es imposible. Para mí no hay, precisamente, al menos en mi caso, filosóficamente, no vas a llegar a la verdad absoluta nunca. Pero es que no se trata de eso. Se trata de ir acercándose. Cuando le preguntaba, ¿verdad?, el general León a Pitágoras, muy acertadamente, si era un sofos, un sabio, Pitágoras, el gran matemático y filósofo, le contestó casi con sabiduría total, pero no, general León, yo no soy un sofos, soy un filósofos, soy un amante del conocimiento, no soy un sabio que ya lo sabe todo y ya, aquí me las den ya todas, yo ya soy un resabiado, casi más que un sabio, un resabiado. Pues eso es lo que implica una relación humana. Saber que vas a tener tropiezos, vas a tener que comprender, porque puede que te lo hagan que tener que hacer a ti también, pues un error de la otra persona, un error consciente o inconsciente, porque a veces se puede hacer daño conscientemente, a veces, pero si hay amor de verdad, siempre has de buscar en eso el otro y el que el otro se desarrolle también un aprendizaje. Siempre encontrar en el error algo no negativo, sino algo que, pues, es lo que te hace aprender. Igual que al niño, antes de poder coger una bicicleta, pues gatea, y luego antes de ponerse de pie, pues se pega unas cuantas leches y se destroza las rodillas, y luego cuando prueba con la bicicleta también las primeras veces se cae, ¿no? Y pues eso también, el error, el daño o tal, pero si hay amor, ya das por hecho que eso existe, que eso forma parte de la vida, y ya no digo nada con los dilemas más trascendentales, con el de la muerte, con el de la enfermedad, con el de todas esas cosas a las que al final, de manera universal, todos nos vamos a enfrentar sí o sí. Sí, puedes hacerlo solo, creyéndote que eres, de verdad, un Robinson Crusoe, o puedes haciéndolo uniéndote a otra persona con una unidad positiva, valiosa para ti, valiosa para la otra persona y valiosa para todo lo demás. Porque claro, es de ahí de donde nacen los mejores frutos, los hijos, las familias, las amistades y la construcción de ciudades o de políticas que, digamos, favorecen al ser humano y no que se ponen en contra de él. Hay mucho psicópata hoy en la política y sencillamente pues es porque no tienen la capacidad de amar, porque no tienen la capacidad de dar, tienen la capacidad solo de recibir. Reciben, si fueran púgiles,
A lo mejor no les gustaba recibir golpes, pero todo lo que sea votos o hacerlo, qué político más bueno, que no sé, pues no. Amar, estamos hablando de que es mucho más importante darse, porque es lo que tienes. Y es más, cuando un hombre o una mujer que aman tienen hijos o no los tienen, pero bueno, poniendo el ejemplo de tener hijos, le representa un dolor intensísimo, inmenso, el no poder dar a sus hijos una buena educación, y claro, lo suplirá con el amor básico, el cariño más básico, que con eso ya es un buen alimento, pero no llega solo a veces. Pues a la persona que quiere darse, que no es egoísta, que no es un narcisista, le duele cuando no puede darse a sus hijos. Le duele cuando no puede cuidar de su mamá, de su papá ante una situación de enfermedad. Le duele cuando no puede ver a su amada tranquila, serena o sin una preocupación en su trabajo, etcétera, etcétera. Le duele, le tiene que doler. Si no, puede decir, me gusta, me encanta, me chifla mi pareja. No, estás diciendo una tontería. Si te chifla y te gusta, que son términos bastante, en fin, de corto alcance, pues no. Pero no hay un catón, eso también hay que saberlo, no hay un catón. Hay que vivir la experiencia. Exacto, amar pues implicaría entonces en este sentido, pues empatizar con el otro, escuchar al otro, comprender al otro, y también como no solo va para afuera, sino también para adentro, escucharnos, comprendernos y empatizar también con nuestras propias emociones. eh, Identificar lo que estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo. Entonces, a todo ello nos invita este hermoso libro, El arte de amar de Eric Fromm, y también nos habla de, profundiza en el amor materno y el amor paterno, que ya un poco mencionabas. El amor materno, pues, que parte desde lo incondicional, no necesitas hacer nada para obtenerlo. Y por lo tanto tampoco tienes control sobre él, ¿no? Entonces, allí es la diferencia principal con el amor paterno, que es condicional, ¿no? Este va a ser, se va a ir construyendo de acuerdo a lo que va aplicando, de lo que le va enseñando el padre. Entonces son esos valores que recibe, y que si hace bien las cosas, el padre le va a dar su amor. Y si no lo hace, entonces se lo puede llegar a retirar. Pero en ese punto, entonces el niño empieza a sentir la necesidad no solo de recibir amor, sino también de amar. Y de allí que venga la diferencia que muchas veces hemos escuchado, de que no es lo mismo te necesito porque te amo a te amo porque te necesito, ¿no? Ahí está también la diferencia con la madre, con el padre. Se supondría que la mamá, todas las madres en su mayoría, pues tienen ese amor al hijo desde que nace y conforme va creciendo, aunque en algún punto pues va a buscar la separatidad, que es en el sentido de que el niño vaya creciendo, vaya desarrollándose y llegue a un punto en el que haga su propia vida. Y eso es parte también del amor. Otra forma de amar que a veces puede ser muy dolorosa para los padres, pero que es una forma de que le estás mostrando al hijo, tú puedes, ya te di las herramientas y ahora es con todo ello con lo que tú tienes que salir al mundo a enfrentarlo. Y bueno, también nos va a mostrar cómo el amor del padre pues nos va a llevar, orientar hacia la disciplina, hacia donde va a primar la ley, el orden, también la autonomía, la independencia y por supuesto el pensamiento crítico ante nuestros propios actos y lo que haga el resto de la sociedad, ¿no? Em, y bueno, entonces, para llegar a ese punto donde tengamos un amor maduro, ¿qué se requiere? Pues, aparte de tener esa disposición y capacidad para amar, tener el discernimiento y construir la madurez dentro de nosotros mismos,
al formar una conciencia materna y una conciencia paterna. Es como nuestro cerebro, ¿no? Está dividido en estos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, uno es el racional, otro más el creativo. em, em, y sin embargo, unidos es que se forma esas sinapsis, esas conexiones neuronales que nos permiten tener un mayor conocimiento del mundo y de nosotros mismos. Y aquí, bueno, pues me gustaría que lo dejáramos por ahora. Va a haber una segunda parte porque este libro tiene mucho que darnos, explicarnos de este bello arte. Em, y bueno, hasta aquí lo dejamos por ahora. Em, y bueno, esperamos les haya gustado mucho. Ha sido un honor volver a compartir el escenario virtual contigo, Soje, igual que pasó con La vez del Principito. Em, nos brindas tu sabiduría. Y bueno, este autor también, a través de él, pues podemos descubrir otras maneras de amar, otras maneras de entender el amor y de vivirlo, porque a eso también nos invita. No te quedes solo con lo que yo te estoy diciendo o con lo que ya conozcas teóricamente. Experimentalo. Claro. Date la oportunidad de Por sentir ese amor. experiencia no es nada. O es experiencia o no es nada. Efectivamente, hay que vivirlo uno, aparte de lo que te puedan decir, ¿no? Y ese aspecto que tú colocas ahí bien, que es central, que es esa dialéctica en todos los sentidos, en el sentido más profundo de la palabra. Aquí estamos hablando de la dialéctica, pues, de lo que es el universo femenino y lo que es el universo masculino, de todas estas cosas. Entonces, todo eso es muy importante porque puede haber padres que efectivamente en general juegan su papel de padre más o menos adecuadamente, ayudan a darle herramientas a su hijo o hija para que conozca las leyes, para que conozca, pues, digamos, la moralidad en la que se va a desenvolver, para que conozca con qué herramientas poder. Y a su mamá, pues, eso que tú decías, ese amor incondicional, que llevado a un extremo, igual que el padre, si es un padre hiperrígido, pues va a generar, pues, una relación como de autoridad, ¿no? Y no se trata de ser amigo. Yo soy padre y yo no quiero ser amigo en primera instancia, vaya. Yo no quiero ser amigo de mis hijas. Yo primero quiero ser padre. Y si luego por el amor, pues todo va bien rodado y hacen que esos niños, esas niñas, esos hombrecitos o hombrecitas del futuro, pues ya sean lo que son flechas que nacen de ti, ya por mucho que quieras no vas a tener a tu criatura con 40 años amamantándola. No. Lo positivo y lo saludable es que le ayudes a que ese amor maternal, que es incondicional, no lo malinterprete y no lo viva como que haga lo que haga, mi mamá me va a querer y ya puedo ser yo el más. No, interprétalo bien. Es un amor porque el universo femenino representa, en general, eso. A veces lo puede representar, pues, al revés. Un hombre puede tener más acentuado el universo femenino que el masculino o a la inversa, la mujer. Eso es lo de menos. En general, la especie humana, pues, tiene esa dialéctica, que es lo que yo creo que es una de las claves fundamentales. Al menos en la filosofía materialista, pues la contradicción es el agente de la transformación. La contradicción, bien vista, bien conocida, pues representa evidentemente unidades y contradicción, pero eso para mejorar y para desarrollarse y para llegar a buen puerto. El amor de una madre es incondicional, pero no puede ser un amor castrante. Y el amor del padre es un amor, digamos, de rigor, de ponerle las herramientas a su hijo, de conocer las reglas, etcétera, etcétera. Pero si vuelve autoritario, pues no ha entendido nada ese hombre. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí se pasa también a los tipos de neurosis o de adicciones que se crean de acuerdo a esos amores maternos o paternos que no fueron bien delimitados ni bien
Claro. llevados a cabo. Bien. Y por otro lado, pues también es un salto al vacío, ¿no? Darnos la oportunidad de adentrarnos en lo desconocido de nosotros y del otro ser que está frente a nosotros. Em, Bueno, y por otro lado, también hay otra cosa que me gustaría atender antes de cerrar este en vivo, que es el amor materno, donde puede haber solo leche o leche y miel. ¿Qué nos puedes decir al respecto de ello? bueno, pues leche o leche y miel, la leche evidentemente es necesaria. Es Ujú. el calostro, pues ya está más que comprobado que es necesario incluso para que tu metabolismo, tu sistema inmune, etcétera, etcétera, pues el del niño lo haga pues un organismo vivo más, Fuerte, más, saludable, más fuerte. Tal. Entonces, la leche es el alimento clave. tal. No se necesita, aunque somos, digamos, de esa estirpe, no se necesita leche toda la vida, ¿no? Pero sí es muy importante. Y la miel también, porque la miel, en su justa medida, endulza la vida, las relaciones, las cosas, da ese punto, ¿no? Ahora bien, si se vuelve excesiva la miel, es decir, si tú lo que das es solo, hay mi niño, hay mi niño, hay mi niño, y a lo mejor el niño ya tiene 40 y pico de años, y le sigues dando y dándole cariño, un cariño que no es pues fundamental en esas edades, sí en otras, pues la miel en exceso pues requiere insulina, requiere que haya insulina para que el efecto no sea excesivo y te genere un problema de salud psíquico, físico Perjudicial. o los dos. Son las dos cuestiones fundamentales. Para mí la leche, evidentemente, que es lo que plantea, es la primera y la miel no puede dejar de darse, pero en Correcto. dosis, en dosis. Porque aquí yo me agarro siempre a ese, bueno, a ese aforismo del mundo médico que dice dosis fac veneno. Es la dosis la que hace el veneno. Es decir, cualquier cosa, en este caso la miel, si la das en dosis excesiva, pues estás dañando, por muy bien que sepa la miel. Y también si das menos de lo que debes de dar, pues Y si no también la eso no. miel, evidentemente, si no le das a un niño calor humano cuando hace algo que es positivo y no le recompensas con esa miel, ¿no? Lo que sea. Has aprobado, mira, te vamos a hacer un regalito, no para que se acostumbre a que las cosas se hacen, no, pero si tú haces Detalles, tener detalles, ¿no? un detalle. Pues eso, dar cariño, lo mejor que se puede dar, el cariño es el alimento del amor. Yo siempre lo dije, el cariño es el primer alimento del amor. No es el único, pero evidentemente, si no hay roce, porque yo soy de los que soy dialécticos en ese sentido, totalmente. Soy carnal, yo digo que no tengo alma ni soy espiritual, pero no se me comprende. Yo me refiero a que no entiendo que haya seres vivos incorpóreos, ni espíritus, ni almas que tengan vida propia, no, yo no creo eso, pero sí que creo en la potencialidad del ser humano que como materia, como carnalidad también, puede no solo ser carne, ¿verdad? Sino que puede tener otras capacidades excelsas, como puedan ser esas, el intelecto, el cariño, el dar, el coger una mano, en enjuagar las lágrimas de un llanto de una criatura, etcétera, etcétera, de un disgusto. El cariño es el alimento del amor fundamental, pero todo en su dosis, evidentemente. Así es. Y bueno, cerramos con esta cuestión de que la miel que pueda dar una madre, pues es esa felicidad que ella ya posee también, ¿no? No puedes dar algo que no tienes. Entonces esa felicidad también la vas eh, a derramar sobre quienes están a tu alrededor. Y es lo que venimos diciendo desde un inicio, es como el amor propio. No puedes amar si no te amas primero a ti. Y en la medida
que te ames, puedes amar al otro. Entonces, eso es lo que ahorita dejamos asentado en este en vivo sobre el arte de amar de Eric Fromm. Muy recomendable que lo lean y que se aproximen a esta otra visión de lo que es construir realmente cada día el amor. Cómo en este, pues se requiere de tiempo, de disciplina, de constancia, de conciencia y autocrítica y también de observación y escucha atenta, porque a través de todo ello y de el ser responsables y comprometidos con el otro, es que vamos a construir relaciones más fuertes, con vínculos afectivos más sanos y vamos a dejar esa toxicidad que últimamente se ha creado en las relaciones de todo tipo, de amistades, de pareja, de laborales. Para que creemos una mejor sociedad, un mejor entorno, y empezando por nosotros, siempre es partiendo de lo que podemos mejorar en nosotros para Claro. poderlo plasmar en el mundo exterior. Esperemos les haya gustado. El próximo en vivo pues va a ser dentro de 15 días. Em, Déjenme ver. El 7 de julio. Ay, no me hace caso el mouse. Em, Aquí no te puedo ayudar mucho, porque ya ves que parece que tengo un programa de misterio. Estoy con la linterna aquí porque no tengo otra cosa. Así que de- tienes que mirarlo tú ahí. de- No sé ni cuándo queda el 9 de julio, no sé. Bueno, míralo ahí Es con tranquilidad. Es jueves 7 de julio, 7. a las 9 de la noche, hora de España, 2 de la tarde, hora de México, para seguir hablando del arte de amar, pero ahora enfocándonos en los otros tipos de amor que también menciona y que es el amor a Dios, el amor erótico, el amor a uno mismo y también el amor y la desintegración en la sociedad occidental contemporánea. Entonces va a estar buenísimo. Vamos a seguir charlando de este autor, de este libro. Esperemos haya sido de su agrado. Muchas, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Amen, amen de todas las formas posibles y a conciencia también. Y una linda tarde. Bueno, abur, Gracias. chicos. Chao. Bueno, Ana, hasta el 7 de julio. Hasta el 7 de julio.